Buenos días, ¿cómo están? Bueno, el video anterior fue un poco largo, así que prometo que este va a ser más corto. Hoy nos vamos a dedicar a estudiar el sistema de afinación de Pitágoras, o la escala de Pitágoras, que fue por lo menos el primer intento racional de explicar la escala a partir de métodos matemáticos que se conoce. Pitágoras fue un físico y filósofo griego que vivió en el siglo VI a.C., si es que existió, porque bueno, se debate si realmente existió un Pitágoras o si fue una escuela filosófica que tomó ese nombre como estandarte, como bandera. De todas maneras, lo importante es que Pitágoras o su gente lo que hizo en el campo musical fue tomar una cuerda usando este instrumento que se llama monocordio o sonómetro, que tiene la virtud de poder cambiar la longitud de la cuerda con un caballete, muy parecido a lo que uno hace con una guitarra, bajando el dedo en los diferentes trastes. Y con eso empezó a estudiar la posibilidad de armar escalas en base a números enteros. Pitágoras consideraba, según Platón, que los números enteros más bajos, o sea, el 1, el 2, el 3, eran más importantes a nivel cósmico que los números enteros más altos. Ahora, si queremos usar el 1, que es el número más importante para su sistema matemático, si queremos usar el 1, nos daría siempre el unísono. 1 por 1 por 1 por 1 me da siempre la misma nota, siempre la misma cuerda entera. Si uso el 2, voy a obtener la cuerda dividida por 2, me da una octava, la divido por 2, me da otra octava, y así, cada vez que la subdivido en 2, o sea, en mitades, me va dando una sucesión de octavas. Es una escala muy aburrida, sin duda, una escala solamente de octavas, y lo que es mucho más grave, no podía explicar o representar la escala que se usaba realmente en Grecia en esa época. Obviamente la música griega era anterior a Pitágoras. Pitágoras quería explicar algo que ya estaba funcionando. ¿Qué pasa si en vez de 2 uso el número 3 y divido la cuerda en 2 tercios? 2 contra 3 me da la quinta, o sea, tengo la fundamental, la cuerda entera, dividido por 2, los 2 tercios me da la quinta. Otros 2 tercios me da la quinta siguiente. Y así voy haciendo el primer ciclo de quintas que se conoce en la historia de la humanidad. El famoso ciclo de quintas que han estudiado ustedes en música, en lenguaje y demás, sale de acá, originalmente. Y ese ciclo de quintas, si lo vemos acá en este gráfico, me está diciendo que si parto de Do, el Do me da una quinta que es Sol, ese Sol me da una quinta que es Re, ese Re me da una quinta que es La, ese La me da una quinta que es Mi, Si, Fa sostenido, Do sostenido, Sol sostenido, Re sostenido, La sostenido, Mi sostenido, y la quinta de Mi sostenido es Si sostenido. Si sostenido es una nota enarmónica, en un piano al menos, de Do. O sea, se supone que cerramos el círculo con 12 pasos. El ciclo de quintas me da los 12 grados de la escala cromática. Obviamente, si yo bajo las notas de la escala jónica de los griegos, tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, puedo obtener perfectamente una escala obtenida por ciclo de quintas, bajándola cada vez las octavas necesarias para que me queden todas en la misma octava. Ahora bien, acá hay un problema bastante grave con la escala de Pitágoras. Si ven en este gráfico, hay un sector marcado en amarillo que me está diciendo que el Si sostenido al que llego por el ciclo de quintas no coincide con una octava del Do original del cual partí. Y eso es una inconsistencia matemática muy grave para el sistema. Eso me está diciendo, si vemos en este dibujo, en este gráfico, que matemáticamente al multiplicar Do por 3 medios, por 3 medios, por 3 medios, por 3 medios, se llega a un Si sostenido que es 3 medios por 12, o sea, 3 medios a la 12. Me da un valor que es 129,75, multiplicando al número de base, al Do de base. En cambio, si yo hago ese mismo trayecto por octavas, multiplicando por 2, el Do por 2, por 2, por 2,
me queda un 2 a la séptima, y ese valor es 128 por el do de base. Es decir, por los dos caminos, el camino del ciclo de quintas y por el camino de las octavas, llego a valores diferentes. El sistema no cierra matemáticamente. Y vamos a ver que este es uno de los grandes problemas del sistema de Pitágoras. En la Edad Media era común afinar teclados por el sistema de Pitágoras. Se usaban, por supuesto, modos gregorianos, y se hacían generalmente acompañamientos con quintas, cuartas, octavas, muy sencillas. No era problemático afinar con el sistema de Pitágoras un teclado. Entonces lo que se hacía generalmente, se hacía un ciclo de quintas positivo, o sea, do, sol, re, la, mi, si, y se llegaba a un sol sostenido, para no seguir tan lejos. Y se hacía un ciclo de quintas descendente, fa, si bemol, mi bemol, para llegar y completar el ciclo completo. Esa diferencia ahora se encontraba en la quinta, sol sostenido, mi bemol. Esa diferencia hacía que esa quinta fuera muy desafinada, batiera con un batimento muy, muy fuerte, y era tan importante el efecto acústico que se obtenía en algunas iglesias que hay teclados de esa época de la Edad Media donde esa quinta estaba marcada con teclas de color para que ningún organista las pudiera tocar simultáneamente, porque si tocaban esas teclas simultáneamente podían romperse los vidrios de la iglesia. Para que eso ocurriese debían pasar muchas cosas. Primero tenían que ser órganos muy potentes, registros de órganos muy potentes, estar en un lugar esa quinta particular, que resonase con algunos vidrios de la iglesia, y obviamente la acústica del lugar tenía que ser la apropiada para que ese efecto de resonancia ocurriese. Pero, por las dudas, los organeros se curaban en salud y ponían esa quinta con una marca muy clara de no tocar. Esa diferencia entre una quinta perfecta y una quinta que se llamaba del lobo, por el aullido que generaban los órganos, es lo que se denomina coma pitagórica o coma ditónica, que tiene 23 cents de intervalo. 23 cents, ustedes ya saben que 100 cents es un semitono temperado, o sea que 23 cents es más o menos un cuarto de semitono del piano. O sea, es un intervalo muy chico, pero que cuando se lo hace simultáneo aparece ese batido tan especial. Una ventaja, sí, del sistema de afinar por quintas es que es muy fácil de hacer. Acá tenemos un esquemita de cómo afinar un teclado o un sistema por quintas. Hacer una quinta es muy fácil, si uno las puede tocar simultáneamente, porque la quinta es justa y está bien afinada cuando no tiene ningún batido. O sea que es muy, muy fácil afinar quintas, es como afinar quintas en un violín. Cuando se llega a una octava determinada, si estamos yendo muy alto, se baja una octava, o sea que la tercera nota, que es un re 5, se la baja al re 4 y se continúa el ciclo de esa manera, subiendo de a dos quintas, bajando una octava, subiendo una quinta, bajando dos octavas, para lograr armar la escala completa sin ningún tipo de problema en la octava fundamental. O sea que el sistema estaba muy difundido, especialmente porque era muy, muy fácil de reproducir en un teclado cualquiera. Bueno, ¿cuánto valen los intervalos de la escala pitagórica de quintas, la escala de ciclo de quintas? Bueno, acá tenemos una esquemita donde está la escala jónica, la escala que conocemos como escala mayor nosotros, cuyo tono, sacado de la manera que habíamos visto antes, es de 9 octavos, o sea, cualquier nota que yo tenga de un teclado o de cualquier instrumento, la multiplico por 9 octavos en frecuencia, me da la frecuencia de un tono por arriba de la inicial. Y el semitono pitagórico es una fracción bastante más complicada, que es de 256 243avos de octava. Quiere decir que para obtener un semitono hay que multiplicar la frecuencia que estoy considerando por esta fracción. Obviamente esto no me está diciendo si es alto, bajo, es muy difícil comparar, como ya vimos en el video anterior, comparar información de intervalos con fracciones. Entonces vamos a ver algo mucho más útil, que es medir las escalas pitagóricas o los
intervalos pitagóricos en cents. Y en cents tenemos que ese tono pitagórico de 9 octavos corresponde a 204 cents. 204 cents, si ustedes recuerdan, es 4 cents más que el tono del piano temperado igual, del tono más conocido por nosotros. O sea, es un tono grande el tono pitagórico. Pero mucho más interesante es el semitono pitagórico. El semitono pitagórico es de 90 cents. 90 cents es mucho menos que los 100 cents del semitono del piano temperado igual. Y esto vamos a ver que tiene consecuencias musicales importantes. Si armamos en este esquema la escala pitagórica en cents, vemos que los tonos más los dos semitonos sumados nos dan los 1200 cents que corresponden a la octava completa. O sea, la octava sí cierra en el sistema pitagórico. Lo que no cierran son las quintas o los intervalos justos como cuartas, etc. La escala pitagórica entonces es una escala que tiene tonos grandes, semitonos chicos y no es consistente a nivel de un ciclo completo. ¿Se la usa en la actualidad? O sea, en el medioevo dijimos que se la usaba. Se la ha usado obviamente en la época de Pitágoras. ¿Se la usa en la actualidad? Bueno, cuando se quiere utilizar la escala pitagórica en armonías, o sea, en una obra de sistema tonal que module o que tonule bastante, como esa escala tiene problemas de consistencia, cuando me voy un poco lejos de la escala de la afinación de base, en la cual se afinó ese teclado o ese instrumento, empiezan a aparecer batidos muy fuertes, muy potentes, que hacen que la escala sea muy poco agradable para nuestros oídos occidentales. Entonces generalmente no se afina con escala pitagórica ningún teclado desde hace cientos y cientos de años. Para ver qué pasa con un teclado afinado en afinación pitagórica, vamos a escuchar ahora en un clave sampleado un fragmento del Kyrie de la misa del Papa Marcello de Palestrina, primero en un clave afinado según el temperamento igual, parecido al de piano moderno, y después afinado en escala pitagórica. Y van a ver las diferencias de afinación que tenemos. Bueno, diferente, ¿no? Obviamente, para nuestros oídos, la segunda versión es totalmente desafinada y no agradable para oír. Así que es por eso que en la actualidad no se afinan los teclados según la escala pitagórica. Ahora, si estamos considerando, en vez de música sincrónica, armónica, música diacrónica, que tiene que ver más con melodías, la escala pitagórica es muy atractiva y se la sigue usando continuamente hoy en día. Por lo menos algo parecido a la escala pitagórica. ¿Por qué? En el sistema tonal, la sensible, o sea, la nota anterior a la tónica, está a un semitono de distancia. Por ejemplo, en do mayor, el si está a un semitono del do. Cuando uno hace una melodía y llega hacia arriba, en escala ascendente, hacia el do, si ese si está bien cerca del do, la sensible es mucho más potente, pide más resolver la melodía. O sea que un cantante, un violinista, un saxofonista, que no tiene constricciones armónicas, que está cantando solo, sin ningún tipo de obligación de estar con otro instrumento, generalmente va a cantar las sensibles mucho más parecidas a las pitagóricas que las sensibles del temperamento igual. ¿Por qué? Porque esas sensibles más altas, más cercanas a la tónica, son generalmente más expresivas. Y esto lo podemos ver con varios ejemplos musicales, hay muchísimos. Acá tengo una obra, un concierto para violín de Beethoven, el Opus 61, una obra muy conocida del repertorio violinístico, que acá vemos la partitura.
Esto es el final de la cadencia del violín cuando retoma la orquesta. Y fíjense que está en re mayor el concierto de Beethoven. Tiene con armadura de clave fa sostenido y do sostenido, que son las armaduras de re mayor. Y acá el violín está haciendo una escala ascendente que termina en el compás tercero de este ejemplito en la tónica, en re. O sea que el do sostenido que está marcado en rojo es la sensible de ese re. Si tocáramos esa escala con un piano común, temperado igual, la sensible estaría a 100 cents de la tónica y quedaría bastante aburrido a nivel melódico. No sería una sensible que esté pidiendo resolver imperiosamente. Y es por eso que los violinistas, que según se fijan acá, no tienen prácticamente armonías que lo acompañen en ese momento, pueden hacer la sensible que les parezca. Entonces vamos a escuchar 3 versiones de esta obra con ese fragmento, y oigan especialmente, yo los voy a marcar de todas maneras, pero oigan especialmente ese do sostenido, qué tan cerca o tan lejos está en cada caso del re en el que resuelve. Primero vamos a escuchar una versión de Elisa Batiashvili en violín. Vamos a hacer 2 veces, son fragmentos muy cortos, porque me han dicho que, como son de internet y son grabaciones comerciales, no puedo poner más de 8 segundos sin que me reten. Entonces son fragmentos muy cortitos. De todas maneras les dejo acá abajo, en la indicación debajo del video, donde están estos conciertos en YouTube y en qué minuto y segundo tienen que ver esto si quieren escuchar un fragmento más largo o si quieren escuchar toda la obra. Obviamente escuchar música no hace mal al hígado, pueden hacerlo perfectamente. Entonces escuchemos primero la versión de Elisa Batiashvili y yo les voy a indicar el punto del do sostenido. Bueno, vieron que el do sostenido es un poco más chico que el que uno haría con el piano. Tóquenlo en cualquier teclado y lo van a ver eso. Pruébenlo ustedes. Ahora vamos a ver la versión de James Ernst. Lo mismo, exactamente igual. Y les voy a marcar también el do sostenido. Vieron que acá la cosa cambió con respecto a lo que hacía Elisa Batiashvili. No es la misma sensible. Nadie obliga a estas personas a hacer una u otra. Las dos quedan bien, musicalmente son agradables. Y voy a poner ahora la versión de David Oistrakh, una versión con André Critin de la década de 70, creo, ¿cierto? 60, 70. David Oistrakh, para el que no lo conoce, fue uno de los más grandes violinistas del siglo XX, uno de esos monstruos sagrados del violín, y era muy expresivo, con el arco, con la afinación. Este pasaje que vamos a ver ahora, que vamos a escuchar ahora, se repite varias veces en el concierto y siempre lo hace parecido, o sea que no es que le salió así. Él tiene en la cabeza esta afinación para este momento del concierto de Beethoven. Así que escuchémoslo. Bueno, impresionante. El do sostenido de Oistrakh es menor que el semitono pitagórico. Es decir, Oistrakh, al estar totalmente libre de la orquesta, de las armonías, y poder cantar esa melodía a su gusto, elige con mucha claridad hacer un do sostenido que se cae al re. Obviamente es cuestión de gusto, si a uno le gusta más una u otra, es totalmente válido musicalmente hacer esto, está en el derecho del intérprete, es parte de lo que es el intérprete, así que, bueno, ustedes elijan la que más les gusta o disfruten las 3, que es lo que uno tendría que hacer. La música no es de una sola manera, por suerte, si no sería mucho más aburrida, y tenemos la gran fortuna de poder oír las mismas obras
con distintas interpretaciones, con distintos conceptos, con distintas selecciones. Bueno, y para que vean la maravilla que es cantar con afinación libre cuando el instrumento lo permite, la voz humana, el violín, los vientos, muchos instrumentos lo permiten, y hay una intérprete, en este caso excepcional, para hacer eso. Les voy a poner un fragmento muy pequeño de Ella Fitzgerald cantando Angel Eyes. Obviamente les pongo en la parte de abajo del video donde está YouTube. Óiganla entera porque es una maravilla esto, óiganla muchas veces, gástenla la pista. Pero fíjense lo que es una cantante de excepción como Ella Fitzgerald, jugando expresivamente con la afinación. Lo que hace Fitzgerald con esto es increíble, pero lo hace porque se puede hacer. Y seguramente otra cantante de jazz, Billie Holiday o quien sea, lo haría distinto. Y es un poco lo que quisiera que quede como corolario de este video. A nivel melódico, si bien la escala pitagórica da reglas para poder hacer melodías atractivas e interesantes, a nivel melódico, cuando no hay restricciones armónicas, cuando uno no tiene que tocar con un instrumento de base que lo está obligando a hacer ciertas alturas, la expresividad de la línea melódica puede ser enorme, inmensa. Así que escuchemos a Fitzgerald. Angel eyes, that old angel eyes, that old. Bueno, es un sacrilegio cortar esto. Óiganlo en sus casas. Así que bueno, con este tema terminamos la escala pitagórica. La escala pitagórica, como resumen, les tiene que quedar que es una escala que se usa en la actualidad muchísimo, con instrumentos de afinación libre y cuando no hay restricciones armónicas. Si eso ocurre, van a ver que muchísimos músicos están usando este tipo de escalas, no porque sepan que son escalas pitagóricas, no porque hayan estudiado acústica, sino porque por instinto tienden a estresar, tienden a sacarle el máximo provecho expresivo a las melodías cuando pueden. Bueno, en el siguiente video vamos a ver otra de las escalas más usadas en la actualidad para instrumentos de afinación libre, que es la escala de armónicos, o escala justa, o escala de los físicos, bueno, tiene muchos nombres, hasta natural lo han llamado, pero bueno, eso en el video que viene. Hasta la próxima.